Bien, pues vamos a dar inicio. Quisiera yo que usted fuera a su Biblia en el libro de Juan, capítulo 3. Este, Esto es un seguimiento de 3 prédicas pasadas que hemos tenido. Con razón de los hermanos que han aceptado a Cristo en su corazón y que es necesario que sepan ahora los pasos a seguir, ¿no? Y qué significa Cristo en su vida. Habíamos visto que Jesús comenzaba su ministerio, que se proclamaba Él como el médico del alma. Hemos visto en los evangelios, habla de que Él es el que les decía, no solo los sanaba, sino que les decía, tus pecados te son perdonados. Y el Señor empieza su ministerio y empieza a causar un revuelo en los lugares donde Él estaba. ¿Sí? Empieza a conmover el poder político, no a conmover, empieza a conmocionarlo, a turbarlo, ¿no? Como veíamos que decía cuando los magos que vinieron de Oriente venían buscando la estrella que anunciaba el nacimiento de el rey de Israel, y que dice la palabra ahí que se turbó el corazón de Herodes junto con el pueblo. Y no solo el nacimiento de Jesús turbó al pueblo, sino que también en su ministerio turbó al pueblo, lo vino a mover, lo vino a sacudir de la contaminación que tenían. Y vamos a decirlo así, en ese momento, como que este personaje para ellos, no para nosotros, había sacudido el poder religioso, el poder político. Y bueno, habíamos visto las primeras prédicas, lo que para el que ha aceptado a Cristo debe de entender que es la figura de Cristo, es el médico para el alma, es el que vino a sanar ese pecado a través de su sangre, a perdonar. Y también vimos su sangre, ¿se acuerdan? Lo que significaba la sangre de Cristo, que era con lo que limpiaba el pecado. Entonces, el motivo de darle continuidad a estas prédicas es que ya aceptaron a Cristo, ya entendieron esta parte de que Él perdona los pecados, ya entendieron esta parte de que su sangre los va a limpiar y los ha limpiado de pecado. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, tienen que bautizarse. Aquellos que han aceptado a Cristo tienen que bautizarse. Vamos a empezar hoy con esta introducción ahora, unas prédicas que estaremos dando que nos van a ir introduciendo a la doctrina del bautismo. Entonces, es necesario que repasen todos los hermanos que han aceptado a Cristo y que a partir de aquí empiecen a analizar estas prédicas para que veamos, hay que bautizarse. No es bueno no sería bueno que una persona que ha aceptado a Cristo tarde mucho tiempo en bautizarse. Definitivamente en las iglesias, en algunas iglesias les dan discipulado de hasta 1, 2 años para que estén seguros de lo que van a hacer, aunque también está el otro lado extremo, ¿no? Que los llevan, los bautizan sin darles una doctrina, sin enseñarles de qué se trata, ¿no? Pero bueno, de acuerdo a la Biblia, en realidad aquellos que aceptaban a Cristo realmente había un impacto en su corazón y no pasaba mucho tiempo, ¿no? En el libro de Hechos vemos que el apóstol Pedro les dice, arrepiéntense de sus pecados, y que dice que se bautizaron en el nombre de Cristo. El carcelero de Filipos también, cuando le dice no te mates porque se iba a matar, de que aparentemente por el temblor se habían abierto las rejas y iban a salir los presos, no te mates, aquí estamos. Y entonces él dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Bautízate. Y dice que se bautizaron él y toda su casa y fueron salvos. ¿Me podrías regalar agua, por favor? Y bueno, entonces vamos a iniciar. Recuerden, los que ya tienen más tiempo, los que son más conocedores, lo que significa el bautismo. Pero el inicio de estas prédicas que vamos a tener es hoy, es necesario nacer de nuevo, es necesario nacer de nuevo. Y bien, vamos a Juan 3.
Vamos a leer del 1 al 8. Y te comentaba yo que el Señor había conmovido, había turbado todo el aparato religioso. ¿Quién es este que perdona pecados? ¿Quién es este que hace milagros? Y había un hombre, ¿no? Y vamos a entrar a ese hombre, dice aquí la Escritura. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vas. Así es todo aquel que es nacido de Espíritu. Y bien, mira, quiero que entendamos este hombre, dice aquí la palabra, que era ¿qué? Un principal de los fariseos, era alguien importante, de renombre, ¿sí? Y quiero que tú y yo grabemos esto para que te sirva en futuros estudios de la palabra aquí. Pero hoy el nombre de Nicodemo significa la victoria del pueblo o la victoria de los pueblos. Acuérdate que demos es, acuérdate la palabra democracia, demos es pueblo, kratos, gracia, democracia, ¿sí? Entonces, Nicodemo, que era un nombre griego, ¿sí? No era un nombre judío. Es muy interesante el analizar que este principal que se acerca a Jesucristo, reconociendo que Él es un enviado del cielo, tenga este nombre de Nicodemo, que significa, ¿qué significa? No, ese es demo, kratos, victoria del pueblo. Demo o demos es pueblos, acuérdense. Y Nico o Nicodemos, victoria del pueblo. Bien. Y fíjate, me llamó la atención estando estudiando esta parte de la Escritura, del nombre de este principal, que dice ahí, bueno, es un principal. Me llamó la atención porque dije, bueno, en la Biblia siempre los nombres pues son muy importantes, ¿no? En la Biblia siempre tú has visto que, por ejemplo, le cambia el nombre de Jacob, que significa ¿qué significa, hermanos, Jacob? Ahora vienen muy apáticos. ¿Están enojados? ¿Están enojados o no leen Biblia? Aquí nada más hay de dos cosas: o están enojados o no leen Biblia. ¿Cuál será? A mí me gustaría más que estuvieran enojados y no que no leyeran Biblia. Pero bueno, acuérdense que ¿qué dice Esaú cuando le arrebatan su primogenitura? Fue mi hermano Jacob, porque su nombre es engañador, ¿sí? Y cuando le cambian el nombre por el nombre de Israel, ¿qué le dice el ángel? Te voy a cambiar el nombre. ¿Por qué? ¿Qué significa Israel? Hermana Fabi, ¿qué significa Israel? Hermana. El que luchó con Dios, el que luchó contra Dios.
Sí, exactamente. Entonces el ángel le dice, te voy a cambiar el nombre. Entonces fíjate que los nombres son muy importantes en la Biblia, ¿no? Por eso también, si has visto esa parte en la escritura donde dice que Dios te va a dar un nombre nuevo, ¿o no lo has leído? ¿Sí lo has leído? ¿En qué libro está, hermana? Hay que grabarse las cosas que leen. Yo los invito, de verdad, ¿saben qué yo los invitaría? Que fueran humildes y trajeran sus libretas y sus para anotar y ver la cita, repasar, o ya de perdida que repasaran las prédicas, ¿no? Que vieran para que, pues, parece que bueno, ya no les voy a preguntar. Bueno, entonces los nombres son importantes, los nombres siempre significan algo, te arrojan datos, y bueno, a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Porque vamos a entrar al contexto, dice la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Este era un hombre de renombre, ya te dije, ¿no? Y la importancia que tiene su nombre. Entonces, fíjate, pero está afirmando algo. Sabemos que tú vienes de Dios, sabemos que nadie puede hacer las cosas que tú haces, pero le dice, ¿qué mensaje hay? Implícitamente le está diciendo, si no estuviera Dios contigo, tú no podrías hacer esto. Y fíjate, lo que sabes, no sé si tú alcanzas a entender lo que está analizando, lo que quiere saber Nicodemo. ¿Con qué intención crees que se acercó Nicodemo a nuestro Señor Jesucristo? Siendo él judío, siendo un pueblo oprimido, y con el dato que te he dado de su nombre, porque ¿qué esperaban todos los judíos? ¿Y qué esperan? Vaya, hasta el día de hoy, ¿no? ¿Qué esperaban los judíos en aquellos días? Un libertador, un Mesías, un Cristo, desde ellos que eran los sacerdotes hasta una mujer samaritana que vimos la vez pasada, ¿se acuerdan? Que dice, sabemos que ha de venir el Mesías, él nos enseñará las cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué esperaban? ¿A un Salvador o un Mesías? Afortunadamente tú y yo que tenemos la revelación, sabemos que este Cristo, este Jesús, había venido a liberar al pueblo, pero de las cuestiones de ese reino espiritual maligno. Pero Nicodemo no lo veía así, y su nombre es importante en este sentido porque refleja el sentir del pueblo judío desde esos días hasta el día de hoy. Por eso no aceptan a Jesucristo el día de hoy ni en aquellos días, que inclusive llegaron a decir, no, no es el Mesías, y que su sangre caiga sobre nosotros. A ese grado era su entendimiento. Y Nicodemo representa perfectamente bien el pensamiento de los judíos de aquella época hasta el día de hoy, porque ellos lo que esperaban es la victoria del pueblo, el restablecimiento del reino de Israel. ¿Estás de acuerdo conmigo o no, hermano? ¿Sí? ¿Qué creen que me siento un poco mal? No sé qué me pasó. Deme un segundo, ¿no? Vamos a orar. Ponle tantito pausa, por favor, al video. Y bien, como te iba diciendo, mira, es importante esto del nombre, y porque lo que vas a ver a continuación, Jesucristo da una respuesta a algo que no se le pregunta, ¿sí? En el 3er versículo dice, y respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo no preguntó eso, ¿sí? Nicodemo no dijo, oye, ¿cómo se nace de nuevo? O ¿qué es necesario para nacer de nuevo, no? Entonces, te decía yo que, viendo los 2 primeros versículos, dice que había un hombre principal de los fariseos, y vino a Jesús de noche. Se ha hablado mucho de que el ir de noche fue una forma de... No estaba seguro, ¿no? En el versículo que tienes ahí, dicen la palabra en el versículo 24 del 2º capítulo de este mismo libro.
Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. No tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y bien, Jesús obviamente sabía lo que había en el interior de Nicodemo, pero le responde algo que le va a volar la cabeza en unos versículos más adelante a Nicodemo. ¿Y por qué le voló la cabeza? Por lo que te estoy diciendo, porque los judíos lo que esperaban es el restablecimiento físico y terrenal del reino de Judá, ¿sí? ¿De dónde vendría el libertador? ¿De dónde vendría la raíz del tronco de quién? De David, ¿sí? Recuerden que a él es al que se le prometió. David también es de la tribu de Judá, ¿sí? Entonces de ahí iba a venir el libertador, ¿sí? Ellos esperaban un establecimiento físico, esperaban ser liberados del dominio romano, inclusive que se restablecieran las ordenanzas sacerdotales ya bien como debía de ser, porque en esos días pues no estaban correctamente, ¿no? Pero bueno, él viene con esa mente, con esa idea, ¿no? Es como si tú y yo llegamos con una idea con alguien y le decimos, oye, vengo a esto, y de repente él sin más ni más te responde con te da una respuesta, y tú así de, pero pues yo no vengo a eso, ¿no? Pero dice aquí, como te dije que leyéramos, pero Jesús no se fiaba de ellos porque conocía a todos, no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues sabía lo que había en el hombre, lo que había en el corazón del hombre, ¿sí? Son los dos últimos versículos del capítulo 2 de Juan. Entonces, fíjate, él venía con esta idea. Ahora, vamos a leer lo demás. San Juan 3:4, vamos a leer. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? A ver, en el 5 dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bien, le está diciendo que para entrar al reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Ahora, nacimiento, nacer de nuevo para tener acceso al reino de Dios. ¿Por qué crees tú que te he dicho estas palabras? Que a Nicodemo le voló la cabeza la respuesta de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 3 y 4. ¿Y qué tiene que ver? ¿Y por qué él empieza a argumentar? Bueno, él estaba hablando del reino de Dios. Y vuelvo a lo mismo. Para el judío, ¿qué era el reino de Dios? Un reino establecido aquí en la tierra, donde era representado por un rey que venía y que tenía que ser necesariamente de la tribu de Israel, bueno, en este caso del reino de Judá, ¿sí? Bueno, ¿por qué le vuela la cabeza? ¿Por qué crees? ¿Por qué no puede entender que le está diciendo que necesita nacer de nuevo? Nicodemo no puede entender que necesita nacer de nuevo porque para él ya está dentro de los que nacieron dentro del reino de los cielos. Porque como te estoy diciendo, para ellos era algo físico. Entonces él, al ser israelita, para él ya estaba asegurado el ser parte del reino de los cielos. Mientras Jesús le hablaba de un reino de los cielos espiritual a donde más tarde vamos a ser trasladados todos, Nicodemo, el hombre que dice que su pueblo significa la victoria de los pueblos, estaban esperando esta parte, una victoria para el pueblo físico. Ellos
no necesitaban, vamos a decirlo así, él no entendió lo de nacer de nuevo, porque para ellos no era necesario nacer de nuevo, pues habían nacido siendo israelitas. Por lo tanto, ellos pensaban que por el hecho de ser israelitas, entonces tenían derecho ya al reino de los cielos. Solo esperaban al Mesías para que éste los restableciera nuevamente como un pueblo libre y como un pueblo por encima de los demás pueblos. Por eso a Nicodemo le dice, por eso más adelante ves que les dice, ¿eres tú maestro? Y no entiendes estas cosas. Entonces, esta parte del nacimiento, él no lo entendió, pero es un preámbulo de lo que sería la introducción o de lo que más tarde sería llamada la doctrina del bautismo, completándose en las demás cartas paulinas y todas las cartas de Pedro, de Santiago, la carta de los Hebreos. Ahí ya se terminaría lo que lo que Cristo está empezando aquí. Cristo, vamos a decirlo así, está anunciando el nacimiento de una nueva criatura, ¿sí? Porque lo que Nicodemo entendía seguía siendo físico. Él no entendía lo espiritual, por eso le dice, ¿puede un hombre volver a nacer? O sea, entrar, dice, ¿no? Nicodemo le dijo en el verso 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Este argumento que está diciendo Nicodemo es completamente físico, ¿sí? Porque está diciendo, ¿cómo? O sea, no entendía, su mente no lo entendía. O sea, ¿puede entrar otra vez al vientre de mi madre y nacer? No, pero ¿cómo? Pues ya soy viejo, ¿no? Y entonces su mente explotaba en 1000 pedazos, toda la teología que él podía tener no le ayudaba a entender, porque tenía un conocimiento muy limitado, pero también su corazón estaba en las cosas terrenales, como muchos estamos, ¿sí? Y por eso es que a muchos les cuesta trabajo el poder entender esta parte del aceptar a Cristo, bautizarse, que hay una nueva criatura, porque seguimos muy apegados a las cosas espirituales. Es ahí donde los hermanos que han aceptado a Cristo tienen que entender esta parte, tienen que saber de lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo. Ahorita vamos a ir desmenuzando esa cuestión del bautismo. Y bueno, pero yo quisiera que les quedara claro la figura que tiene que ver Nicodemo en este sentido, que es una figura muy terrenal, que es una figura muy siempre pensando en la carne, desde el momento, te digo, desde el momento de su nombre, desde el momento en que argumenta, no, pues yo soy un viejito, no puedo entrar nuevamente al vientre de mi madre y nacer de nuevo. Y también le hacía como contrasentido el decir, pero yo ya soy nacido bajo el reino de los cielos, o sea, soy un israelita. ¿O qué acaso no vale la promesa que se le hizo al padre Abraham, de que de su descendencia saldrían reyes, de que sobre él reposaría la promesa, que somos un pueblo apartado para Dios? Y por eso él no creía, inclusive, que hasta fuera necesario nacer de nuevo, ¿sí? Entonces, vamos a seguir leyendo. Y ahora, bien, vamos a ver, respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces ahí le está ahora ya como aclarando un poco el panorama, porque le está diciendo, mira, Nicodemo, entiende esta parte. El que no naciere de agua y de Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y ahora lo va a llevar a lo que yo te he estado haciendo ver. Lo que es nacido de la carne, carne es. Tú eres carne. Ciertamente podrás ser hijo de Abraham, pero eso no te hace que hayas nacido de nuevo, porque tú tienes una herencia carnal.
y porque ciertamente tú estás esperando el restablecimiento de un reino físico, y porque ciertamente tú crees que ya lo has heredado, pero lo que tú eres solamente eres carne, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Ahora, la enseñanza para nosotros los que hemos aceptado a Cristo, los hermanos que han aceptado a Cristo, es que es necesario que entendamos que la naturaleza del hombre, dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y entonces, mira, puedes ponerle ahí Mateo 15, 19, Mario. Y no sé, bueno, vamos al pizarrón, ¿qué les parece? ¿Crees que pueda alcanzar el... ¿Puedes enfocar ahí el pizarrón, por favor? Para nuestros hermanos que se van a bautizar, que han aceptado a Cristo, vamos a nuestras Biblias en Mateo 15, 19. Aquí el maestro en Juan está diciendo, lo que es nacido de la carne, carne es. Bueno, y más adelante en el libro de Mateo, más adelante el Señor también diría ante una cuestionante de los fariseos, de que por qué no se lavaban las manos los discípulos, el Señor habla de esta parte también de lo que había hablado con Nicodemo. Y la parte importante para nosotros los que hemos aceptado a Cristo, para los hermanos que han aceptado a Cristo, es que esto es lo que actualmente habita, o lo que habita en el hombre, y que debe de ser desechado. Esta es la vieja naturaleza. Lo que es nacido de la carne, carne es, significa esto. En cierto sentido está hablando de la transmisión del pecado desde el primer hombre hasta cualquier hombre que nace actualmente el día de hombre o mujer, la transmisión por medio del primer hombre, que sería Adán. Entonces, fíjate, quisiera que vieran aquí el pizarrón, por favor, para que lo entendamos. Lo que es nacido de la carne, carne es, ¿sí? Hermanos que se aceptaron a Cristo. Lo que es nacido de la carne, Adán, carne es, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que trae esta carne? Vamos a leer Mateo 15, 19, por favor. Que dice, porque del corazón vienen, la palabra de Dios dice ahí, Jesucristo, porque del corazón vienen los malos, del corazón vienen los malos pensamientos, del corazón vienen los homicidios, los adulterios, la fornicación, hurtos, falsos testimonios y las blasfemias. ¿Ok? ¿Sí dice así en la Biblia? Lo que es nacido de la carne, lo que es, vamos a parafrasearlo, lo que ha nacido, lo que es descendiente del primer hombre, que es carne, se ha transmitido por generaciones a los demás hombres, y por lo tanto todo esto carnal es estos adjetivos, ¿sí? Todos estos adjetivos son los que tiene el hombre cuando llega a Cristo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Bien, vamos a regresar acá. Ahora bien, ante esta respuesta que mueve toda su teología de Nicodemo, le dice, mira, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces aquí le está diciendo, mira, sí, tú crees en tu mente que no necesitas nacer de nuevo, se te hace imposible, pero te voy a decir algo, de todas maneras carne es, porque también hay una parte en la Escritura que dice que de un solo linaje fue hecho todo, ¿sí?
de Adán, ¿sí? Provenimos de Adán todos, sean hijos del padre de la fe o no. Todos provienen de Adán, por lo tanto todos hemos heredado la naturaleza adánica, que es lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces, querido hermano, tú que has aceptado a Cristo, todas estas cosas que genera el ser humano o que practica el ser humano están ahí. Es necesario nacer de nuevo para heredar el reino de los cielos. Es decir, mira, esta carne no anhela las cosas del reino. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, dice la Escritura. Y ya te lo he dicho en otras prédicas. Primero el Señor crea y ordena la tierra, crea la atmósfera. La palabra nos indica que la tierra estaba rodeada toda de agua, ¿sí? Entonces, ¿tú crees que en esa tierra que existía había oxígeno? No había oxígeno. Tuvo que separar las aguas de las aguas, dice la Escritura en Génesis. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando todo estaba listo y preparado, crea al hombre, que podía ya habitar en una atmósfera, o sea, en la atmósfera, ¿no? Que tuviera oxígeno y que tuviera también con qué alimentarse. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios dentro de un entorno muy diferente a lo que tú y yo conocemos el día de hoy. ¿Qué pasó cuando el ser humano peca? ¿Qué pasó con la tierra, hermanos? ¿Pero qué pasó? Solo cambió la naturaleza del hombre. ¿Qué pasó con el primer hombre? Dice la Escritura que entró el miedo. Tuve miedo y me escondí. Pero también entró, junto con la desobediencia, vamos a decir el robo de tomar algo que no era de ellos, la envidia, el deseo. Si analizáramos, luego lo vamos a analizar, pero todos los mandamientos están ahí rotos, algunos mandamientos están rotos ahí en el paraíso en este sentido. Pero ¿qué pasó? Todos sabemos que el hombre se volvió en una naturaleza caída, un hombre caído. Pero nada más fue el hombre. ¿Ya no se acuerdan de Génesis? ¿Qué le dijo a Adán cuando le dijo: con el sudor de tu frente vas a labrar la tierra y esta te producirá? Hermanos, perdónalo, Señor, no saben lo que hacen. Cardos y espinas. O sea, mira, esto es muy importante. Te estoy diciendo que el Señor creó un entorno completamente perfecto, completamente... Dios las bendiga. Pásenle allá a su clase, sí, por favor. Creó al hombre, creó un contorno para el hombre perfecto, adecuado. O sea, mira, tú lo has visto, ni siquiera tenía que regar Adán el huerto, porque un vapor subía para regar el huerto del Edén. Entonces, esa carne, o esa creación carnal, que se corrompió al comer el fruto prohibido, hizo que también se corrompiera la naturaleza. Por lo tanto, lo que es nacido de la carne, carne es. Por lo tanto, tu carne, tu mente, tu carne y la mía no anhelan las cosas del reino de los cielos. Por eso es necesario nacer de nuevo. Por eso le está diciendo aquí a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es. Por eso le está diciendo: ¿eres tú maestro de Israel y no entiendes? O sea, estaba así como yo ahorita con ustedes. Bueno, ¿no han leído Génesis? O sea, ¿eres tú un cristiano de 7, 8 años y no has leído Génesis? ¿No has leído tu palabra? Que todo se corrompió,
inclusive la naturaleza. Y tú, Nicodemo, que tu nombre significa la victoria de los pueblos, estás esperando el restablecimiento de algo físico, algo que nunca va a suceder, porque la tierra junto con el hombre fue maldita, como dijo el hermano. ¿Sí me va entendiendo esta cuestión tan importante que le está diciendo? Lo que es nacido de la carne, carne es. La profundidad que hay aquí, lo que hay si nos metemos, si nos sumergimos realmente a estudiar la Escritura, a analizarla. Hermanos, yo los invito a que se pongan las pilas, porque el reino de los cielos está más cerca cada día. Las señales se están cumpliendo y no puede ser que usted siga así. Hoy sí ya no puede ser, o sea, no. Se tienen que poner más las pilas. ¿De qué sirve que escuchen prédicas, que estén leyendo? Apunten, grábenselo, agárrense y repáselo. Tiene usted que nutrirse con la palabra de Dios, para que cuando vengan los dardos incendiarios del maligno, usted tenga su espada. Pero su espadita está así toda chiquita, no, hermano. Échele ganas. Les estoy preguntando cosas bien básicas. O sea, eso es Génesis, es el libro. Al menos esos 3 capítulos de los que estoy hablando son los que deberías de tener así al dedillo. Bueno, entonces esta carne, obviamente, como está corrompida nuestra naturaleza, junto con nuestra naturaleza adánica, nuestra naturaleza carnal está corrompida, junto con la naturaleza de este mundo. Entonces, esta carne no quiere salir de aquí, como le pasaba y le pasa al pueblo de Israel actualmente, ¿no? Tú vas y le anuncias el evangelio de Jesucristo a un judío, ¿y qué te dice? Te corre a patadas, literal. O sea, ellos, que les hables tú de Cristo es tremendo, o sea, no lo aceptan. Ellos siguen esperando lo físico, y eso no va a pasar. Ellos no han entendido, son maestros de la ley y no han entendido que lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido de la carne, carne es. Es muy importante que entendamos esto, y hermanos que han aceptado a Cristo, y que hoy, bueno, el siguiente paso es, se tienen que bautizar. Ustedes tienen que entender esta parte, que su carne siempre va a querer hacer lo malo. Y es por eso, hermano, es por eso que también a ti y a mí a veces nos cuesta el servir a Dios realmente con una fidelidad auténtica, el poder desprendernos de esa carne, porque esa carne, haz de cuenta que en la nueva criatura que está en ti, haz de cuenta que la nueva criatura lo que quiere hacer es esto, ¿no? Alcanzar las cosas del reino de los cielos. Pero tu carne hace esto y la quiere bajar. Por eso es que a veces tú te encuentras, oye, pero es que esto ya no lo debo de hacer, y lo haces. Oye, es que ya no debo de ser chismoso, ya andas en los chismes. Oye, que yo quisiera llegar más temprano a la iglesia, pero tu carne perezosa te dice, no, espérate, 5 minutitos más, ahorita me apuro. Oye, estudia la palabra. No, ¿para qué? Y tu carne te dice, no estudies. Oye, como que andas muy elevado, ¿no? Andas muy soberbio. Y tu carne dice, no pasa nada, está bien. Y la carne siempre quiere jalar a esa criatura nueva. Porque lo que es nacido de la carne, a ver, dígalo conmigo, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces, ahí empieza, querido hermano que has aceptado a Cristo, tu enemigo, tu batalla tiene que ser contra tu carne. ¿Cómo lo vas a lograr? Con el nacimiento de la nueva criatura. Lo vamos a ver yo creo en la próxima prédica. Bueno, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Bien. Ahora,
En este paralelismo o esta cuestión, mira, la carne quiere este mundo, anhela las cosas de este mundo. Por eso también es importante la entrevista con este hombre y su nombre griego. La carne no quiere salir de este sistema de cosas, ¿sí? Así como Nicodemo anhela que se restablezca el reino terrenal, así nuestra carne no quiere salir de este sistema de cosas. Ella quiere permanecer ahí. Solo la nueva naturaleza va a anhelar las cosas espirituales. Y para obtener esa nueva naturaleza, para que se cumpla que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, hay que primero ¿qué? No. Hay que primero ¿qué? Para obtener la nueva criatura. ¿Cómo obtuvo la nueva criatura? ¿Cómo tuviste la nueva criatura? Uno, primero, arrepintiéndote y luego confesando a Cristo. Que sería así igual, ¿no? Entre que confiesas, aceptas a Cristo. Hermano, lo tienen que tener así. Si llega ahorita un testigo de Jehová y le dice, hermana, bueno, no hermana, sino que le digo, oye, usted, dígame de su doctrina del bautismo, así rápidamente. ¿Cómo es? Y luego, arrepentirse de pecado, reconocer que Cristo murió en la cruz por ti, confesarlo como tu único y suficiente Salvador. ¿Y qué dice el apóstol Pedro? Arrepiéntase cada uno y bautícese en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Y seréis qué? Bautizados, dice. A ver, vamos a leerlo. Hechos 3. Hechos 2:38. Pedro les dijo, ¿todos están ahí? Hechos 2:38, ¿sí, mis hermanos? Pedro les dijo, arrepiéntanse, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirás el don del Espíritu Santo. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dice que esta es la fórmula, por así decirlo. Arrepiéntete, pecador. Arrepiéntete, entiende. Lleva la cámara acá, por favor. Fíjate lo que está diciendo el apóstol aquí. Arrepiéntete. Arrepiéntete es, entiende que tú vienes de una naturaleza caída, que lo que es nacido de la carne, carne es. Arrepiéntete de todo esto. Esto es una pequeña lista, hay más. Pero arrepiéntete de todo esto, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Es lo que le está explicando a Nicodemo, ¿sí? Arrepiéntete, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Es lo que también está diciendo Pedro aquí. Arrepiéntete, bautízate cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, para que Dios perdone todo eso, todo lo que ha nacido de la carne. Y entonces recibirás el don del Espíritu Santo. ¿Cuál es el don del Espíritu Santo? No, ese es el fruto. El don del Espíritu Santo. La nueva criatura, porque lo que dice aquí, lo que es nacido del Espíritu, ¿de qué Espíritu? Del Espíritu de Dios. ¿Qué le dijo el Señor en Juan 14 y Juan 16?
que dijo que mandaría el Espíritu Consolador, que Él nos guiaría y nos convencería de pecado, ¿sí? Bueno, ese es el don, el nacimiento de la nueva criatura. Y entonces esta nueva criatura es la que te va a guiar y es la que va a heredar el nuevo cuerpo, la nueva naturaleza, el nuevo cuerpo. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos arrebatados. Seremos revestidos, dice, de cuerpos glorificados. Porque esto, ¿qué? Este cuerpo corrupto no puede heredar el reino de los cielos. Y es necesario que se vista ¿de qué? De incorrupción. Un cuerpo que no es corrupto es el que tú vas a heredar. Bien. Dice la Escritura, vamos a Juan 3:7. Regresamos a Juan 3:7, por favor, hermanos. Y la Escritura dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiera y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene, a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Señor aquí está hablando del viento, ¿no? Dice, no te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiera y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿De dónde viene el viento, hermanos? No se sabe. Ahora, ¿qué hay en el viento? ¿Qué hay? Lo que yo te había dicho, la atmósfera que Dios creó ahí. Oxígeno. Vamos a ponernos académicos y estudiosos, científicos. ¿Cuál es el nombre que le dan los científicos al oxígeno? Bien. Ahora, ¿cómo se genera el oxígeno? Eso es de primaria, ¿no? Dicen que por medio de las plantas, por la fotosíntesis, sí, pero lo dudan mucho. Bueno, estos hermanos. Bueno, dije de Biblia, a lo mejor no saben, pero a lo mejor sí se acuerdan de cómo no. Ay, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, bueno, o sea, a ver, yo lo voy a invitar a usted. Vamos a hacer un ejercicio. El que quiera hacerlo, hágalo junto conmigo. ¿Cuánto tiempo son capaces de estar sin respirar? A ver, vamos a iniciar. Tápese su nariz. Yo no tomé oxígeno, yo nada más así. Lo que yo quiero llevarlo es a que usted sienta esa necesidad del oxígeno. Obviamente pues lo hemos sentido, ¿no? Pero hoy quise hacerlo para que lo recordemos. ¿Qué sintieron? Que se ahogaban, ¿no? Necesitan, obviamente sabemos que lo que necesitamos es oxígeno, pero ya vimos que el nombre es H2O, sí es el nombre que se le da, pero si pudiéramos decir, muéstrame una partícula de oxígeno, ¿la podrán mostrar?
Seguramente sí, ¿no? Porque por algo las descubrieron y le dieron ese nombre, ¿no? Ahora, nosotros pues realmente no tenemos una instrucción científica, ¿no? A lo mejor si tuviéramos aquí alguien que estuviera muy letrado, muy estudiado, nos pudiera explicar, ah, mira, el oxígeno se produce así, así, bla, bla, bla. Nos podría explicar, ¿no? Pero bueno, tú y yo no lo entendemos, pero necesitamos para vivir ese oxígeno. No sabemos de dónde viene, cómo se produce el oxígeno, pero lo necesitas tú y lo necesito yo. Sin este elemento no puedes vivir. Si tú pudieras estar en otro lugar del universo, no sobrevivirías sin oxígeno. No entendemos cómo es, pero es algo que nos da vida. Entonces, dice la palabra aquí, el viento sopla donde quiera, oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de espíritu. Ahora yo les pregunté a ustedes, ¿cuál es como el proceso en que nació la nueva criatura? Y acertadamente empezamos a descubrir, arrepentirse, aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador, y bautizarse para el perdón de los pecados. Y dice Pedro, recibirás el don del Espíritu Santo. Bien, ahora, explícame cómo nació la nueva criatura en ti. A ver, hermana Fabi, ¿cómo nació la nueva criatura en ti? ¿Ahí nació? ¿Y cómo? ¿Pero cómo nació? O sea, explícame. ¿Nada más así por dejar de respirar? Pues no, porque en fe la vieja criatura o los pecados mueren. Cuando dejas de respirar, mueres. Muere el pecado en ti y nace la nueva criatura a respirar nuevamente. Sí, como no se oye aquí en la grabación, la hermana dice que cuando bajamos a las aguas del bautismo, dejamos de respirar, y que en ese momento, cuando dejamos de respirar, la nueva naturaleza nace. ¿Sí? ¿Es lo que dijo? Cuando regresas, al regresar, la nueva naturaleza nace. Y le preguntaba ya que cómo se dio. Bueno, ahora la pregunta sería, hermana José, ¿usted vio nacer esa nueva naturaleza cuando se levantó después del bautismo? ¿Sí la vio? ¿Cómo era? Sí, pongan atención en lo que estoy preguntando. Cuando usted se incorporó después de haberse bautizada, ¿usted vio la nueva naturaleza? No, la pregunta es, ¿usted la vio? ¿Tú la viste, Mario? Entonces, el punto es que así como no podemos explicar de dónde viene el viento, dice nuestro Señor Jesucristo, así como tú y yo no podemos explicar cómo se genera el oxígeno, cómo entra a nuestro cuerpo, cómo es que nos hace vivir, dice el Señor, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La realidad es que no lo podemos explicar, ¿sí? La realidad es que no podemos explicar. Si alguien me dijera, explícame cómo nació esa nueva criatura, no te podría explicar con una base científica, con una base de paso por paso, como tal vez te podría explicar cómo nace un bebé por medio del esperma, el óvulo, 9 meses de gestación, bla, 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 ¿sí? Hay pruebas físicas para poder demostrar cómo nace un bebé. Explicarte realmente como de una manera tangible cómo nace la nueva naturaleza en ti y en mí es difícil, lo podemos imaginar, pero la hermana Fabi dijo algo importante: por la fe sucede esto. No lo puedes explicar, pero la forma en la que se ve este hecho es lo que Dios ha hecho en tu vida y en la mía.
Yo soy mecánico. Yo te puedo explicar cómo funciona una máquina, cómo funcionan unos frenos. Te puedo explicar qué es lo que hace que se mantenga encendido un motor mecánicamente, y te puedo enseñar las piezas. Mira, esta empuja aquí, esta abre una compuerta, por aquí salen los gases de escape, por aquí entra la gasolina, por aquí hay chispa, hay una detonación con el oxígeno, y el pistón lo avienta hacia abajo, y tú me vas a entender perfectamente. Y yo te puedo dar fe y legalidad de que soy mecánico. El viento sopla donde quiera, oye su sonido, mas no sabes dónde viene ni a dónde vas. Así es todo aquel que es nacido de espíritu. Hoy hemos dicho aquí, lo que nosotros, los que hemos aceptado a Cristo, los que nos hemos bautizado, hemos seguido una especie de fórmula, nos hemos arrepentido de nuestro pecado, hemos aceptado a Cristo, hemos confesado su nombre sobre nuestra vida, y hemos bajado a las aguas del bautismo. Yo no lo vi, tú no lo viste, nadie lo ha visto jamás ni lo verá, pero nació una nueva naturaleza en ti. Lo que entendemos es un simbolismo. Cuando el bautismo también significa llevar a morir a esa naturaleza de donde provienen todos esos homicidios, adulterios, fornicaciones. El bautismo es llevar a morir a lo que es nacido de la carne, que es tu cuerpo, simbólicamente. El ser humano, cuando hace esto el cuerpo y se sumerge en el agua para ser bautizado, tiene que tomar aire y dejar de respirar. Por un momento anular el mecanismo de respiración, por un momento anular el mecanismo del sistema pulmonar para entrar a las aguas. Y en ese momento nosotros por fe creemos que esa naturaleza vieja la llevamos a morir al bautismo. Y cuando se levanta uno y respiras aire, como el bebé cuando sale del vientre de la madre, muchas veces el médico tiene que golpear al bebé para que haga esto y respire y empiece a llorar, porque los bebés nacen y no nacen, la mayoría nacen sin respirar, entre comillas nacen, por así decirlo, muertos. Pero cuando entra el aliento, empiezan a vivir. Cuando el bautizado sale de las aguas, aspira. Y nosotros por fe creemos que en ese momento entra la nueva naturaleza en ti y en mí. Y entonces lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Vamos a Romanos 6 y cerramos esto. Romanos 6, todos están en Romanos 6. Lo que hoy te he explicado, lo que hoy hemos visto, dice la palabra de Dios en Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. He aquí lo importante y que tiene relación con lo que hoy hemos estado analizando. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, los que hemos reconocido que lo que es nacido de la carne, carne es, y que es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es, no puede esa criatura carnal ver el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo vamos a morir a esta naturaleza? Ahí dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice, ok, o no saben que todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. Toda esta ceremonia, por así decirlo, del bautismo es eso, hermano. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo morimos? ¿Acaso no has entendido lo que está diciendo aquí, que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? ¿Qué dijo Pedro, lo que leímos?
Arrepiéntanse, bautícese cada uno en el nombre de Cristo Jesús para el perdón de los pecados. Cuando tú te bautizas en el nombre de Cristo también, eres bautizado en su muerte. Al ser bautizado en su muerte también, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros también andemos en vida nueva. ¿Cuál es la vida nueva? La nueva criatura. Ahora, bien, yo te voy a decir algo y con esto voy a cerrar. Te explicaba yo que como mecánico te puedo decir cómo funciona un auto, ¿sí? Pero ahora si tú me dijeras, hermano, está bien, explíqueme cómo nació esa nueva naturaleza en usted. Bueno, ya lo expliqué, pero decírtelo de una manera tangible no puedo. Pero lo que sí te puedo decir es que, decían hace rato, por fe creo que he heredado esa naturaleza, la naturaleza del Hijo de Cristo, ¿sí? He heredado ese don de Dios, una nueva naturaleza, la cual tengo que alimentar. ¿Cómo puedo verlo? Si tú quieres que te muestre físicamente cómo es, bueno, entonces tendríamos que ir a lo que dice. Este es el fruto del Espíritu: amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es lo que yo te puedo decir. Desde que yo me bauticé, entré en una lucha franca y abierta contra esa ley en mis miembros, dice el apóstol Pablo, contra lo que era nacido de la carne. Entonces la nueva criatura empezó a dejar esa naturaleza de pecado y empezó a buscar las cosas del reino de Dios. Porque lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Porque es necesario nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Solo aquel que ha nacido de nuevo realmente puede ver el reino de los cielos y puede realmente dejar de valorar blasfemias, homicidios, adúlteros, fornicación, hurtos, falso testimonio, adulterio, chismes, envidias, ira, disensión, crítica. Solo aquel que ha nacido de nuevo puede alejarse de eso. Eso es lo que yo te puedo decir. Desde que yo me bauticé, empecé en un proceso en el cual el Señor agarró mi vida, la empezó a transformar, y sé que Él no ha acabado la obra como no la ha acabado con ustedes tampoco. Así que mis hermanos, los que han decidido aceptar a Cristo, eso es lo que va a pasar cuando tú te bautices. Van a ser una nueva criatura. Y entonces serás guiado a toda verdad. Entonces el Señor hará ese proceso como lo ha hecho en los que estamos aquí. No te vamos a decir que los que estamos aquí realmente somos los mejores, somos muy santos, somos un dechado de virtudes, pero no somos los mismos de cuando llegamos a los pies de Cristo. El Señor ha cambiado nuestra vida. El Señor nos ha dado una nueva naturaleza, una naturaleza que anhela el reino de los cielos. Y yo quisiera que tú junto con nosotros entendieras, vieras y empezaras a visualizar ese reino de los cielos. Ese reino que pelea contra lo que está en la carne, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Yo quisiera, hermano, que tú, que llevas ya tiempo en esta cuestión del evangelio, de Cristo, en la iglesia, que tú también, hermano, empieza a anhelar. Por eso a lo mejor de pronto hace rato empecé a confrontarte y a decirte, debes que empezar a leer más Biblia, tienes que empezar a estudiar más la palabra, porque si no, no vas a ver el reino de los cielos, porque si no, no lo vas a entender, porque si tú estás alimentando a lo que es nacido de la carne, entonces no vas a querer ver el reino de los cielos, y lo más seguro es que tal vez te desanimes, te salgas de aquí y digas, no sirve seguir a Cristo. Pero si muchos se han dado vuelta atrás es porque no han puesto la vista en el reino de los cielos, porque no han querido combatir con esa ley que está en nuestros miembros, dice el apóstol Pablo, porque queremos seguir en la carne, queremos seguir en homicidios, adulterios, fornicación, hurtos, falsos testimonios. No queremos. Estudia tu Biblia, hermano. Yo te invito a estudiar tu Biblia. Descubre los tesoros que hay para ti. Descubre lo que hay y dile al Señor, Señor, yo quiero que me muestres el reino de los cielos. ¿Tú te imaginas lo que pasó el apóstol Pablo cuando fue arrebatado al tercer cielo? ¿Te imaginas lo que ha de haber sido para él el haber estado ahí? ¿No te gustaría a ti que el Señor te mostrara eso?
Pues tienes que anhelarlo, hermano, tienes que decir, quiero, deseo que me muestres el reino de los cielos, pero para eso es necesario que tú y yo entendamos y salgamos de aquí hoy con la convicción de que lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Qué es lo que vas a hacer después de salir de aquí? ¿A qué criatura vas a alimentar? ¿Quieres seguir alimentando a la vieja criatura? Está bien, no hay problema, porque dice que la salvación es personal. Yo te invito, hermano, a que no te quedes aquel día. Yo te invito a que cuando se toque la final trompeta tú realmente puedas conocer la voz del pastor de pastores. La palabra dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Estás seguro de que estás siguiendo a Cristo? ¿Estás seguro de que conoces la voz de aquel que te hizo nacer de nuevo? Porque lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hoy la medida que te llevas es, ¿qué tan alimentada está la nueva naturaleza? ¿Cómo es? ¿Cuánto has combatido eso? Y si estamos ahí mal, bueno, pues hoy pidámosle misericordia a Dios. Nos despedimos de nuestros hermanos en las redes sociales.